Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa radio podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www. Bienvenidos, espero que todo vaya bien por estas semanas calurosas en esta parte de la otra orilla. Parece que el clima nos está acompañando aquí en los norteños. Desde las Asturias del Principado de Asturias tenemos una ola de calor de nuevo. Sé que en las antípodas, ahí donde el Mercosur, parece que ya se está acercando el invierno. Pues bueno, con esta asimetría climatológica hoy nos vamos a encontrar con algo que nos suena muchísimo, que es sin duda patrimonio, el activo más valioso de una comunidad internacional como la nuestra. Es nuestra lengua, la sangre del espíritu, que decían don Emilio Alarcos Llorat y otros grandes maestros de la Real Academia. Pues bien, hoy el tema a tratar en este capítulo 125 de Enlace Iberoamericano se trataría de la Alianza por el Español, con una invitada, Gloria Lago, que se enfrenta como presidenta de Alianza por el Español con el reto y el valor de la marca hispana. Hispanohablantes estamos aquí y también lusoparlantes. Bueno, pues esta marca, este intangible, compartido por 600 millones de personas y nuestros fraternal y hermanos también en la base lingüística, los lusoparlantes, tenemos a una invitada que nos ha dado la lección de luchar desde la sociedad civil por este activo estratégico. Nuestra invitada protagonista, Gloria Lago, es licenciada en Filología y está especializada en crítica literaria. Su trayectoria combina esa creación literaria como autora de la novela preciosa El reloj de Cuco, El reloj del Cuco, no del cuco, sino de cuco, esos relojes que sacan un animalito, normalmente un pájaro, y hace cucu. Bueno, pues este reloj de cuco da pie a este título de novela y combina esta crítica, digamos, literaria y creación literaria con el ensayo y la investigación sociolingüística. Es autora de obras capitales, que hablaremos con ella, y ha presentado un activismo también civil al frente de la Galicia bilingüe, una plataforma ya muy conocida que madura a escala fundacional para unir el español y esas lenguas que son también españolas pero de alcance regional. Pues ha madurado y ha cuajado con otra plataforma, Hablamos Español, la cual preside ahora desde una firmeza incansable por los derechos de los hispanohablantes. En cualquier caso, ahora desde esta otra reciente nacimiento de la Alianza por el Español, con ramificaciones en todo el territorio, pues traslada ese activismo lingüístico y político a organismos internacionales. Estamos hablando, señores, de que nos representen ante estos organismos internacionales como una lengua de un enorme poderío de 900 millones de hispanoparlantes, si unimos los 600 más los otros 300, que son dos lenguas mutuamente comprensibles y son internacionales. Bueno, pues sin duda ella hasta ahora ha defendido en estos ámbitos delante del Mundial de Fútbol con un éxito importante, ante la FIFA, también ante la Santa Sede y otras cuestiones que nos comentará nuestra admirada y activista, a su vez que literaria, personalidad invitado que tenemos hoy en Gloria Lago. Espero no haberme extendido mucho en esta presentación y hemos entrado un poquito tarde por unos problemas casi siempre técnicos, como saben ustedes. En el directo, con más de 8 personas internacionales que intervendrán, pues es lo que tiene. Doña Gloria Lago, un honor tenerlo en
tenerla entre nosotros. Bienvenido a nuestra audiencia, y ahora le quisiera entrar en materia diciendo, usted ha presentado hace poco Alianza, esa plataforma de sociedad civil, Alianza por el Español, y a su vez tienen unas actualidades que organiza un grupo de presión, llamémoslo así, disculpe, de la corrección gramatical y sobre todo ante los organismos internacionales. ¿Puede usted comentarme toda esta actualidad sobre esa defensa que lleva usted haciendo sobre nuestra soberanía cultural lingüística, esta actualidad que puede estar referida, por ejemplo, a lo que ustedes han interpuesto ante la FIFA y todo esto, inauguración de la Alianza? ¿Podría usted ponernos al día y luego entramos en la historia y en la leyenda? Bueno, pues este activismo empezó hace ya bastantes años en Galicia, porque teníamos un problema horroroso en la escuela con los niños. Hubo un cambio de gobierno y decidieron eliminar el español de la enseñanza. Yo en ese momento tenía un niño pequeño, era profesora en un instituto, y me reuní con otras personas que pensaban igual que yo, que creían que aquello era un atropello, y organizamos una asociación desde la que luchar por nuestros derechos lingüísticos. Eso duró unos años con muchísimas dificultades, porque teníamos enfrente a un lobby poderosísimo que mueve mucho dinero, que es el lobby editorial, el lobby político del nacionalismo, que no solamente está en los partidos que todo el mundo conoce como nacionalistas, sino en otros que parece que no lo son, pero aquí en Galicia pues prácticamente todos los partidos han entrado en esa órbita. Y después de mucho tiempo de pelearnos con los pelmas estos en la calle, que no nos dejaban ni poner una carpa informativa porque nos tiraban todo por el aire, porque nos agredían, porque nos amenazaban, fuimos llevando a cabo una labor pues de defensa de derechos en los tribunales. Empezamos a trabajar de otra manera y al final pues nos dimos cuenta de que en Galicia la situación tenía muy pocos visos de ser solucionado, porque esto estaba tan enraizado en la sociedad, o sea, se había hecho una ingeniería social a tal nivel que era muy difícil que la sociedad despertara sola. Claro, nosotros sabemos que en Cataluña existe el problema de la lengua, pero allí hay partidos que nunca han gobernado, entonces se pueden permitir criticar a los que gobiernan, pero en Galicia no. En Galicia todos hacen lo mismo, desde el partido amarillo hasta el verde botella. No quiero poner colores, pero todos son así. Entonces creamos la asociación Hablamos Español, que ya era una asociación de ámbito nacional y que defendía los derechos de los hispanohablantes en toda España. Pues en Cataluña, por supuesto, en la Comunidad Valenciana, en Baleares, en la Comunidad Vasca, en Navarra y también en Galicia, obviamente. Y eso pues lo hemos estado haciendo durante muchos años con mucho esfuerzo, pero ha cuajado. Hemos conseguido pues crear grupos en todas estas comunidades y también en el resto de España, donde afortunadamente la gente no está ciega y se da cuenta de que esto es un problema global de todos los españoles y que en cualquier momento pueden necesitar trasladarse por motivos de trabajo o por el motivo que sea a una de estas comunidades y se encontrarán con una barrera lingüística para trabajar, para educar a sus niños en español o simplemente para ir al médico y tener información y folletos en su lengua, que eso se ha convertido en una rareza. Y últimamente, pues ya hace poquito, pues el Día del Español, que fue el 23 de abril, abrimos una rama dentro de Hablamos Español. No es una asociación nueva, es una rama dentro de la asociación para trabajar ya por el idioma en sí. Es decir, ya es una alianza por el español, está integrada por personas ya del mundo académico y a lo que nos dedicamos es a defender nuestros topónimos en español que han hecho desaparecer de la vida oficial, pues a lo que usted comentaba antes de la FIFA, cuando un organismo internacional ningunea el español, pues intervenimos, intentamos convencerlos, intentamos hacer campañas, también para convencer a personas del resto del mundo, sobre todo de Europa, de lo valioso que es tener el español como segunda lengua, pues animarles a escogerlo en el colegio y bueno, pues a poner en valor nuestra lengua fuera de España y también a trabajar mucho en Hispanoamérica. Claro, y sobre todo que usted señala la posibilidad de, en libertad, y no mediatizados, elegir la lengua que a bien se tenga. Ya en los lugares donde haya varias lenguas, obviamente, parece que niegan esa posibilidad como un lobby regionalizado de
poder expresarse en una lengua que es la común de todos nosotros. ¿No es así? ¿Acaso, como usted dijo, una frase lapidaria, ¿no? En Estados Unidos te atienden más en castellano o en español, que es un análogo, que en algunas comunidades autónomas? Yo creo que nuestra audiencia también debe ser consciente de que, actuando en libertad, de la misma manera que protegemos otras cuestiones, sí debemos de proteger lenguas minoritarias, pero no por ello tener que, como usted señala, que en un país se atienda más que aquí en comunidades autónomas porque obligan a una sola lengua. ¿No es esto un poquito el fondo y el trasfondo de su activismo? Sí, bueno, la verdad es que... La libertad, en definitiva, la libertad de elegir en qué te expresas, ¿no? Y en qué te educas. Sí, el ejemplo de Estados Unidos me vino a la cabeza porque uno de nuestros colaboradores él vive todavía en Baleares, y su hija no conseguía que le dieran ni una sola asignatura, que le impartieran una sola asignatura en español, y tampoco las comunicaciones con la familia fueran en español. Entonces esta chiquilla se fue a vivir con su madre a Estados Unidos, y allí en el colegio sí le daban el boletín de notas en español y la información, ¿no? Pero lo que nosotros proponemos en España es un sistema como el que se aplica en todos los países de Europa cuando hay más de una lengua oficial. O sea, no es solamente España el país que tiene lenguas regionales, hay muchos más países, casi todos. Y en todos ellos se organiza con libertad de elección, que es lo que proponemos nosotros. Por supuesto que es bueno que un niño gallego hablante o catalano hablante estudie en su lengua, por supuesto, y su lengua debe de estar en todo lo oficial, debe estar en los hospitales, en los organismos públicos. Entonces, por supuesto que defendemos eso, pero lo que no puede ser es que el español desaparezca, porque promocionar una lengua no significa que haya que ocultar el español. Eso es algo que han aprendido en otros países y que en España, el discurso imperante es el del nacionalismo, pues parece que el español es una lengua que molesta, ¿no? Parece que le come espacio a las otras lenguas, cuando eso es un absurdo. Entonces, es perfectamente factible utilizar formatos bilingües en los organismos oficiales y que se deje elegir lengua en la enseñanza, por supuesto. Usted señala una sinrazón en la toponimia. Para que nuestros oyentes comprendan, toponimia significa el lugar que damos, el nombre que damos a los lugares y en qué formato lo damos, en qué lengua damos ese toponimia. Repito, topo es lugar, el nombre de los lugares, toponomos. Bien, este nombre de los lugares, en su obra El robo de los nombres de nuestros pueblos, usted analiza la eliminación de estos topónimos en español, en la cartografía oficial, etcétera. Esa exclusión administrativa de una de las dos lenguas, que una es la mayoritaria, yo creo que hay una percepción de a los hispanohablantes, porque yo, perdóneme, querida Gloria, ya teniendo estos contactos que tengo con la otra orilla, con nuestros hermanos, ya hablo español, porque igual que está el portuñol de mi queridísimo y admirado director Gilson, y hablamos de portuñol, pues yo hablo español, ¿no? Porque digo, vos sabés cuando estoy con un argentino, etcétera. Bien, pues entonces le pregunto, este robo de los nombres de nuestros pueblos, porque nadie niega que se ponga en la otra lengua, pero que no se niegue que se administrativamente que se ponga el nombre de los pueblos en español, que desde mucho tiempo había, y se niegue eso, usted también está con esta, digamos, lucha o activismo por una toponimia al menos bilingüe, ¿o no es así? Sí, claro. A ver, de todas las cosas que nosotros hacemos, fíjese, esto es lo que me parece más absurdo tener que pedirlo. O sea, que se hayan eliminado los nombres de lugar en español oficialmente de los indicadores de las carreteras, de los textos oficiales, es un disparate, tal que eso no se ve en ningún sitio del mundo. Cuando hay dos lenguas oficiales, no se le pueden quitar palabras a un idioma, porque al fin y al cabo es que La Coruña, Orense, Gerona, Lérida, Vizcaya, Mahón, son palabras del español. Entonces, claro, perdóname que diga esto a nuestra audiencia, es como London y Londres. No, hombre, imagínese que nos prohíban los españoles llamar Londres a la capital de Gran Bretaña, y quiero decirte, ¿por qué teníamos que ser London? Y aquí parece ser que no solo es esto, sino que además es contrario a una recepción de los visitantes turísticos, etcétera, que puede que no conozcan esa lengua regional. Repito, usted está posibilitando esa libertad. No está negando la otra en ningún caso, no está negando las lenguas minoritarias. Usted está afirmando que podamos elegir, entre otras cosas, el idioma que nos une, ¿no? Que yo para mí ya le digo que es el español. O sea, soy hispanohablante, pero ¿no es esto lo que nuestra audiencia tiene que comprender? En ningún caso usted ataca las lenguas minoritarias, regionales, ¿verdad? ¿No? No, vamos, no creo que tenga que defenderme de nada. Correcto, que usted es lo que veo.
Los únicos es que usted defiende que no se impida y se prohíba en muchos casos, como usted sabe, hablar en español. ¿No es así? El problema, a nadie se le impide hablar en español en España. Bueno, en algunas aulas sí. Lo que se impide es recibir la educación en español, lo que se impide es poder optar a concursos, a certámenes por parte de los chicos que crean en español. Lo que se impide es que tú puedas ver tu lengua en documentos oficiales. Ese es el problema que nosotros queremos solucionar. Perdóneme que le corrija, querida Gloria. Tengo entendido que no pueden fijar los precios ni los productos, o por lo menos eso ocurrió en escaparates en Cataluña, en español. ¿Eso es cierto? No, eso no es cierto. Lo que no se puede es rotular solo en español. Ese es el problema. Te obligan a rotular como mínimo en catalán y, bueno, pues ante esa forma de... Pero atiéndame, repito, no me dan... sí, tiene razón, pero me impiden que yo lo ponga solo en español. Y ellos sí lo pueden poner solo en catalán, a eso me refiero. Claro, me prohíben ponerlo solo en español. Eso está claro. Solo en español me lo prohíben poner, ¿no es así? ¿O estoy equivocado? No, es así, del mismo modo. Bueno. Pero no le están impidiendo que use el español. Del mismo modo pero tengo que usarlo con el catalán. Del mismo modo que ellos utilizan Zaragoza en vez de Zaragoza, Jaén en Galicia en vez de Jaén. Es decir, ellos sí pueden darle el nombre al otro lugar como les da la gana, pero es la ley del embudo. O sea, es un absurdo. O sea, lo de la toponimia de verdad que es un tema que a mí me exaspera, porque nuestros hermanos de Hispanoamérica sabrán que los nombres de lugar, los topónimos en español, que a veces están prohibidos en España, figuran en la cartografía y le dan nombre a localidades de Hispanoamérica. Es decir, hay orenses en Hispanoamérica, hay geronas. Es algo que, bueno, pues desafía a cualquier lógica. Por eso es algo que nosotros trabajamos, porque nos da la impresión de que detrás de eso hay un intento de aparentar que el español no es una lengua propia de estos lugares. Es decir, estas cosas no son inocentes. Cuando tú quieres borrar el nombre en español de ese lugar, el mensaje que estás trasladando es: el español nunca fue una lengua de aquí. Y eso no es verdad. El español, desde hace siglos, es una lengua que coexiste con la lengua regional en muchos sitios de España. Las dos son lenguas propias de esos lugares. Y por eso para nosotros es tan importante la lucha por la toponimia también, además de todo lo demás. Bueno, pues creo que su activismo también tiene que ver mucho con una cierta diplomacia internacional en relación a exigir desde la Alianza por el Español y usted como presidenta, pues que, por ejemplo, critica a veces el mutismo del gobierno de España ante organismos internacionales, porque creo que hay como una especie de complejo histórico que le impide defender con orgullo el castellano y el español, y entonces quisiera que contaba un poquito de estas últimas defensas que usted ha hecho, o en cualquier caso protección, yo lo diría mejor así, perdóneme la imprecisión, pues como es ante la Santa Sede, que me parece que podemos empezar por esto, ¿no? Porque sí. Somos la quinta lengua en el Vaticano. ¿Puede usted comentarnos algo de esa defensa ante la Santa Sede una vez que ha visitado nuestra Españita, nuestro Papa? Pues sí, aprovechando la visita reciente del Papa, le recordamos que en el Vaticano, cuando se hacen las audiencias de los miércoles, por ejemplo, el lugar que ocupa el español en la prelación es el quinto lugar, por detrás del alemán y del francés. Entonces, bueno, lo que hicimos fue, pues con una carta con un buen tono, recordarle la cantidad de hispanohablantes católicos que hay en el mundo, la fuerza que tiene el colectivo hispanohablante en la Iglesia Católica, y bueno, también apelamos a cuestiones históricas y le pedimos pues que revisen eso. Bueno, a ver, a la Iglesia tenemos que pedirle más cosas, ¿no? Pero hemos empezado por ahí. Pero fíjese, es curioso porque usted comentaba antes que intervenimos también ante la FIFA porque, bueno, pues en el Mundial de Fútbol no se permitía, en este caso sí, era una prohibición expresa, se prohibía a los periodistas y a los jugadores usar el español. Y nosotros nos movimos, eso no se logró solo gracias a nosotros, también hubo un movimiento muy grande en redes sociales. Pero lo curioso es que por primera vez vimos movimiento ya en las alturas. Y yo tengo la sensación de que lo que estamos viendo últimamente, en cuanto a la defensa del idioma, por parte de sectores que hasta ahora no lo defendían, pues a lo mejor también es fruto
del trabajo que ve que estamos haciendo los demás, ¿no? Estamos un poco tirándoles de la chaqueta y diciéndoles, a ver, ustedes que tienen tantos medios, ¿no les da vergüenza que desde la sociedad civil nos tengamos que mover cuando tenemos estas academias, estas instituciones, estos ministerios? Pues mire, la televisión española está emitiendo una serie de programas los sábados por la tarde, presentados nada menos que por Iñaki Gabilondo, que es un periodista que tradicionalmente se ha asociado al Partido Socialista. Pues están emitiendo un programa impecable sobre la evolución y los orígenes del español. Y este señor, este periodista, está recibiendo unas críticas muy ácidas en redes sociales. Nosotros cada vez que ponemos algo de este programa se lo comen, o sea, es que, porque claro, no soportan. Cuando digo no soportan me refiero a los detractores del español. No soportan que alguien de la izquierda empiece ya a moverse y a sacar la bandera del español también. Entonces, bueno, yo veo ahí un movimiento muy interesante y me alegra un montón que personas que hasta ahora pues no se habían pronunciado se empiecen a pronunciar. Lo necesario es que desde todos los sectores defiendan nuestra lengua común, porque no se trata de hacer una defensa partidista. Esto tiene que estar por encima de los partidos y ser algo completamente transversal. Comentaba que hay detractores del español, ¿verdad, Gloria? ¿Me oye? Parece, Sí, de hombre, pues mire, los que nos dieron la lata tantos años, que no nos dejaban vivir en paz y nos amenazaban continuamente, pues esos son detractores del español. Los que proponen leyes que restringen los derechos a los niños hispanohablantes, que se empeñan en que los niños catalanohablantes puedan estudiar en catalán, como debe ser su derecho, pero que los niños hispanohablantes no tengan el mismo derecho, pues son detractores del español. De todos esos que se pronuncian a favor de la inmersión lingüística obligatoria, a favor de eliminar el español, y lo curioso es que lo hacen siempre con un discurso victimista porque hay que defender las lenguas regionales. Pues eso no lo niega nadie, como usted bien decía antes, pero se puede hacer sin necesidad de restringir derechos a los hispanohablantes. Pues esos son los detractores del español y hablan del español pues con desprecio. Si entra en nuestras redes sociales, pues verá a menudo que nos dicen que es la lengua de los panchitos, lengua de las criadas. Ese tipo de mensajes xenófobos y repelentes pues están también ahí, aunque parezca mentira. Bueno, pues una lengua sin duda de grandísimo alcance literario. Yo creo que estamos entre las dos mayores lenguas del mundo mundial de alcance literario, pero que, repito, somos la lengua materna más hablada en Occidente. 30 países hablan esta lengua. Bueno, para que le voy a seguir dando datos que hablaremos también, si me permite, doña Gloria, hablar del estudio sobre el valor económico que tiene nuestra lengua, hecho por el profesor José Luis García Delgado, entre otros, un grandísimo catedrático de economía. Bueno, con todo esto que estamos hablando, creo que hay también, me imagino, un interés geolingüístico, geopolítico. Por ejemplo, me imagino que el ámbito francés pues no le interesa que entre los organismos internacionales tenga tanto peso en el ámbito latino el español. Y quisiera hacer esto, ¿no? También en torno a España esta especie de balcanización radical lingüística, cuando España, que yo sepa, incluso ya históricamente ha defendido lenguas de comunidades originarias que también hablamos de esto. Me imagino que en el ámbito del Only English estadounidense tampoco, que tienen miedo a ese bilingüismo tan necesario que tiene esas dos almas, creo, de origen en Estados Unidos, pues hay muchas quiebras de lo que debe ser respetar a una lengua de tal magnitud. Y entonces yo le quería decir, usted dentro de esos, llamémosle, luego hablamos de la valoración económica, de los enemigos de la lengua, de los hispanohablantes en definitiva, ¿no? Y teniendo en cuenta que, a mi entender, tenemos una de las culturas, sobre todo humanistas, más importantes de Occidente, ¿podría señalarnos estos ámbitos internacionales que usted nota que más son detractores de esta grandísima lengua hablada por 600 millones y que también incluyen, cuando atacan a esta lengua, a la otra, a la iberofonía, porque son lenguas realmente más que hermanas casi, son casi la misma lengua con distinto tono? Podría poner el acento, porque usted es una mujer de valor, heroica, digamos, en muchos aspectos. ¿Cuál nota usted geoestratégicamente los que más atacan? Por ejemplo, nosotros hemos tenido ataques de rusos. ¿No les interesa que Rusia, que Europa mire hacia Mercosur? Digo ciberataques. Si usted tuviera que señalar esos enemigos internacionales así un poco, no enemigos, adversarios. En cualquier caso, yo estoy un poquito hoy excesivamente agresivo a lo mejor, porque estamos hablando de
nuestro patrimonio cultural más íntimo, que es la lengua hablamos lengua materna más hablada en Occidente. ¿Cuál cree usted? ¿Qué detractores señalaría internacionalmente? Bueno, usted no está agresivo, usted está apasionado, que eso es muy sano, ¿eh? Está muy bien que defienda el español con pasión. Vamos a ver, yo creo que hay, si se me permite el tono un poco jocoso, yo creo que está el equipo de los envidiosillos y está el equipo de los abusones. En el equipo de los envidiosillos, hombre, pues yo creo que habría que señalar a Francia. Y le voy a poner un ejemplo para que la gente no piense que me lo estoy inventando. Recientemente, en Brasil se propuso que el español fuese lengua obligatoria en enseñanza, como lengua extranjera. Y bueno, pues empezó a funcionar un lobby de Francia, apoyado por Alemania y por Italia, pero los franceses eran los que iban a la voz cantante, que se movieron a nivel de las embajadas para que eso no se llevara a cabo. Y España no movió prácticamente un dedo. Yo se lo recriminé el año pasado a algunos dirigentes, pues no vamos a poner nombres, pero dirigentes de ministerios españoles, y reconocieron que había sido una metedura de pata. A ver, lo reconocieron porque estábamos nosotros ahí para señalarlo, si no habría colado, como ha colado siempre. O sea que Francia tiene un interés muy grande en que el español no les coma espacio internacional. Hay que recordar que el francés fue una lengua hasta hace poco pues con mucho peso internacional, una lengua diplomática, y claro, yo comprendo que a ellos les tiene que doler que el español esté desplazando, pero las cosas son así, las lenguas evolucionan, el mercado evoluciona, y Hispanoamérica y Estados Unidos están ahí y son pues un caladero de hispanohablantes tremendo. Eso por un lado. Y por otro lado, el inglés está en el equipo de los abusones. Bueno, es un equipo con un solo jugador, que son ellos. ¿Qué ocurre? Pues lo que estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos. Y en Estados Unidos hay que tomárselo en serio, porque en muchos estados el español es una lengua muy pujante. Y no puede ser que la actual administración esté detrayendo recursos pues para que los hispanohablantes tengan más derechos. Si usted analiza lo que ha hecho la administración actual, la administración Trump, no es legislar en contra del español, pero lo que sí están haciendo es, en los estados gobernados por ellos, pues no poner traductores, ponérselo difícil a los hispanohablantes, en una palabra. Y después está Inglaterra, claro. Inglaterra es... yo tengo ahí el corazón partido porque me he formado como filóloga especialista en inglés y he estudiado literatura inglesa, y es una cultura que me gusta y que he analizado y estudiado, pero hay que reconocer que desde el punto de vista de una española, pues hombre, los ingleses nos han tocado las narices muchas veces. Y si usted analiza cómo funciona el organismo internacional más valioso que tiene Inglaterra para promocionar su idioma, que es el British Council, este organismo hace una labor internacional enorme. Le diré que quien más gasta es la Alianza Francesa, más que el British Council, pero ellos han diseñado una estrategia internacional muy curiosa y muy inteligente. Lo que han dicho es: queremos que el inglés no sea una segunda lengua para las personas extranjeras, que sea una lengua suya, y vamos a permitir que la hablen con errores. No nos vamos a empeñar en que gramaticalmente sea muy correcto su inglés. Es decir, ellos lo que quieren es que el inglés se convierta en la lengua franca, no solo porque sea una lengua que se utilice como herramienta para hacer negocios, no, quieren que la gente la interiorice como suya. Y bueno, mucho me temo que a este paso lo van a lograr. O sea que eso, si usted me pide que sea sincera y que me moje, por así decirlo, pues me he mojado. Francia e Inglaterra. Bien, pues ahora pasamos un poquito nuestras preguntas a nuestros corresponsales. Si me permite, Gloria, y vamos avanzando. Doña Roma Moreira, ¿puede hacer alguna sugerencia o cuestión desde Ecuador, desde esa lontananza del Pacífico y desde Guayaquil, la perla de ese océano? Buenos días, un gusto saludarlos a todos y bienvenida a nuestra querida Gloria Lago, este espacio que nos nutre el intelecto, que es muy importante, y tener a personas como usted es gratificante. Mi pregunta, mi querida Gloria, como poetisa ecuatoriana, además de embajadora de la palabra del Museo en Madrid, España, que es el Museo de la Palabra César Ejido Madrid, la felicito de antemano por toda esa labor que está haciendo. Pues muchas gracias, Roma. Encantada de saludarla. Igualmente. Y es un honor compartir espacio con una poetisa. Sí. Maravilla. Muchísimas gracias.
Como poetisa ecuatoriana entiendo la palabra como nuestra primera patria. Desde su experiencia como escritora de ficción, ¿cómo podemos los creadores estéticos defender la soberanía del español frente a esta uniformidad global? Esa es mi pregunta y bienvenida de nuevo y mucho gusto. Pues le contesto. Mire, en primer lugar, hay una batalla que nosotros también estamos librando y que me olvidé de mencionar antes, que es concienciar a la gente del abuso que se está haciendo de anglicismos. El inglés está penetrando de una manera demasiado rápida en el español. Y digo demasiado rápida porque siempre ha habido préstamos de otras lenguas. Normalmente se introducía una palabra cuando no teníamos ese término. Pues fuera un término científico, pues en otra época términos de moda o de cocina de Francia, por ejemplo. Pero lo que está sucediendo ahora en el inglés es muy exagerado. Está entrando de una manera muy rápida, sin adaptación fonética, sin adaptación gráfica. Y yo creo que el español puede llegar a perder una gran parte de su léxico que los escritores necesitamos, y más usted que es poetisa, que tiene que precisar mucho, casi con un bisturí, elegir el adjetivo, pues nos podemos encontrar con que dentro de no muchos años nuestros jóvenes tengan una pobreza léxica enorme que, bueno, pues empobrezca también nuestra maravillosa literatura en español. Y después, pues le propondría, pues podemos, si el señor Javier Pertierra nos lo permite, podemos después contactar. Yo creo que sería interesante estar más unidos y en contacto los creadores de ambos lados del océano. Yo creo que es importante que haya canales y cauces de encuentro para los creadores de literatura en Hispanoamérica y también en España. No sé qué le parece, Roma. Encantada y voy a hacer un preámbulo rapidito. Tengo un libro que se llama, es una interrogante que se llama Somos Idiotas, y este libro en español totalmente está siendo utilizado en Alejandría, Egipto, para educar a los estudiantes que quieren aprender español. Y una de las cosas hermosas que me pasó es que están usando jergas que usamos en Guayaquil, en la costa, para cuando ellos aprenden, y eso es muy importante porque he trascendido, y eso es lo que tenemos que hacer quienes amamos el español, quienes luchamos desde cualquier base para sacar adelante este bello idioma. Así que de antemano la felicito y bueno, sí, que le dé mi número de teléfono para estar en contacto. Estupendo. Sí, y además le voy a decir algo. Yo lo comento mucho. Durante los años que fui profesora en instituto, pues claro, recibíamos chicos que llegaban de países de Hispanoamérica. Y yo siempre les decía, qué bien hablas, qué maravilla. ¿A ti qué te parece cómo hablamos aquí? ¿Cómo notas el español de tus compañeros? Y ellos me decían, bueno, chicos normalmente muy educados, pero me daban a entender que notaban que aquí se utilizaban menos los adjetivos y que se estaba convirtiendo en un idioma más áspero, ¿no? Que ellos eran mucho más lujuriosos a la hora de hablar. O sea, que yo creo que aquí deberíamos también poner en valor la riqueza que nos está aportando las hablas en Hispanoamérica. O sea, el español de América es maravilloso, bueno, aparte de tener escritores pues que nos han enriquecido tanto, ¿no? Pero yo creo que alguna iniciativa tendremos que hacer en ese sentido, para enriquecernos y para que la gente sea consciente de cómo se habla, ¿no? En lugares como Colombia, como Ecuador, esa riqueza léxica que tienen ustedes tan maravillosa. Bueno, yo me emociono al hablar de esto. Perfecto. Muchísimas gracias, querida Roma. Vamos ahora a dar un salto a nuestro fraternal director, don Gilson Dantas Carmini. Ya saben que en el ámbito portugués pues utilizan el segundo apellido como el apellido a representar. Curiosamente, algo tenían que llevarnos la contraria. Bien, pues don Gilson Carmini puede ser sin duda desde ese coloso de la lusofonía comentarnos algo desde ese Brasil tan querido. Y hablando doña Gloria de ritmo, ¿quién puede tener más ritmo que la gente de Brasil, ¿no? Aquí en Europa parece que tenemos todos la cadera rota al lado de ellos, sobre todo los alemanes. Don Gilson, ¿puede usted comentar algo en su portuñol casi perfecto? Claro que sí, mi querido Javier. Un abrazo para todos los que escuchan Radio Mercosur y especialmente
para nuestra invitada, la señora Gloria Lago. Un gusto tenerla acá. Y bueno, tenemos varias preguntas, ¿no? Desde acá de Iberoamérica, digamos así, porque se junta el luso parlante que hace la conjunción de los 12 idiomas más discriminados del mundo, ¿no? Que tiene mayor número de parlantes, pero son olvidados, ¿no? Prueba de eso es la propia casa de ustedes, la Unión Europea, que ahora hemos estado haciendo trámites y solo sale en inglés y francés y alemán, mientras que el portugués y el español son retirados de la plataforma, solamente en algunas páginas se encuentra. Entonces, yo creo que hay que luchar por eso. Y le pregunto, ¿no? Dentro de todo ese contexto, ¿no? ¿Qué pasa con nuestra Iberoamérica, tanto la parte lusa como también la parte española, que son las partes de mayor hablantes en el mundo y que son excluidas, ¿no? ¿Quién lucha? ¿Cuáles son nuestros adversarios invisibles que hace con que eso sea posible en naciones que hablan los 2 idiomas en varias partes del mundo? Esa es nuestra pregunta y más una vez, bienvenida a nuestro programa. Bien hallado, muchas gracias. Sí, lo que menciona usted de la Unión Europea tiene toda la razón. En la Unión Europea diferencia entre lenguas oficiales y lenguas de trabajo. Las lenguas que usted menciona están clasificadas, están catalogadas como lenguas de trabajo y por lo tanto tienen más importancia que las lenguas oficiales, como el español y el portugués. Sí, eso es una lucha que está ahí y que es una batalla que tenemos que librar. Y bueno, lo estaba oyendo a usted y me estaba acordando de las enseñanzas de don Fridiano Álvaro Durantes Prados, que siempre habla de esta comunidad de la iberofonía, ¿no? Son lenguas intercomprensibles. Yo lo oigo a usted, si usted me habla en brasileño, yo lo entiendo perfectamente. Usted también me entiende cuando le hablo en español. O sea que tenemos ahí una riqueza enorme porque bueno, formamos entre todos una comunidad lingüística grandísima. Y probablemente pues despierte algún recelo. No le digo que no. Lo que pasa es que a veces esas cosas en las alturas se mueven de una manera muy sibilina y es muy difícil seguirle la pista al culpable, ¿no? Solo de vez en cuando lo intuimos. Muchas gracias. De nada. Pues sí, usted conoce a Huntington, el famoso autor de Quiénes somos y de la lucha o los contrastes civilizatorios, y ya Huntington, desde el ámbito norteamericano, pero en general, pues tiene miedo al Spanglish. Sin embargo, hoy tenemos a secretario de Estado Marco Rubio, de origen cubano, hispano-cubano, y creo que estos miedos deben de ser diluidos, y corríjame, Gloria, porque compartimos una misma matriz de valores, de defensa de la libertad, hasta nuestro Quijote. Uh-huh. En la mano de Cervantes señalaba que por la libertad y la dignidad y el honor debe defenderse, incluso jugando la propia vida. Esos valores esenciales, ese software cultural, ese sistema operativo de nuestro occidente, creo que debe de ser considerado desde dentro de Estados Unidos, y ahora le hago la pregunta, pues que dentro de poco celebramos el 250 aniversario de esa independencia de las 13 colonias que luego crecieron hacia todo el territorio que entonces era hispano. Bueno, pues señalo aquí que hasta qué punto debemos hacer un esfuerzo enorme porque la minoría mayoritaria en ese imperio, llamémosle ahora, que se comenta, ¿no?, del siglo XX, ese imperio americano, somos la minoría mayoritaria y sobre todo hay muchísimos hermanos mexicanos, puertorriqueños, colombianos, venezolanos. ¿No cree usted que ahí puede que sea el frente, la vanguardia de su activismo muy útil en la Alianza por el Español y que tengamos aliados incluso dentro, porque incluso Huntington se asustaba un poco por si el español conquistaba instituciones americanas. Y estoy convencido de que si hoy levantara la cabeza una persona, repito, que admiro muchísimo el pensamiento de Huntington, creo que está muy de actualidad por lo que se refiere al ámbito cultural, que es lo que hace las grandes naciones como puede ser China. Bien, pues al grano, perdóname que me extiendo muchas veces, si viera que la soberanía americana pasan por las manos de un moreno católico llamado Marco Rubio,
entendería que el futuro de los Estados Unidos y de Occidente no tiene que escribirse solo en inglés puritano. Pregunto, ¿acaso un bilingüismo con acento hispano no sería lo que salvaría a los rubios? Y que estos que salen del barco también somos los hispanos, con esas dos almas que tiene Estados Unidos. ¿No cree usted que ahí es donde debemos de tener el esfuerzo mayoritario? Porque sabe la dificultad de las 27 lenguas oficiales en Europa, etcétera. Creo que Latinoamérica, pues es obviamente la que debe ser respetada no solo por su gente, su dignidad y sus personas, sino que es en los Estados Unidos, donde rompen las olas del futuro, donde tienen que empezar a considerarnos. ¿Qué pensaría o qué propondría usted para que en estas batientes nuestro hispañol, que yo digo, e iberofonía, que incluye al uso, podríamos realizar? ¿Qué propuestas seguro que usted las ha pensado? Pues da usted en el clavo, sí, ese es el lugar del mundo que más nos interesa en este momento, en Alianza por el Español, pero no es fácil porque nosotros piense que somos una asociación de la sociedad civil y acabamos de nacer y tenemos que pensar muy bien cuáles son los pasos a dar. No nos podemos quemar, digamos, en la primera fase. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es estudios, estamos analizando, estamos preparando proyectos y estamos buscando proyectos, algunos de ellos orientados precisamente a Estados Unidos. Para nosotros, ya le digo que es fundamental, pero no es sencillo. No vamos ahora a ponernos medallas y estrellas que no nos corresponden. Es muy difícil porque, como le decía, hay muchos intereses. Prueba de ello es, como le comentaba antes, la actitud que toma la administración Trump. La administración con el Partido Demócrata era mucho más proclive a abrir derechos a los hispanohablantes, pero aún así no dejaba de ser una lengua subsidiaria. Los estudios demográficos y sociolingüísticos indican que el español va a crecer de una manera enorme en Estados Unidos. Quizá la propia demografía nos haga el trabajo, pero hay que estar ahí para acompañarla. Es decir, cuando llegue un momento que sea innegable y que haya que oficializar de facto el español. Usted sabe que en Estados Unidos no hay lenguas oficiales, pero sí se le da una categoría al inglés porque es la lengua mayoritaria de la nación. Lo que nosotros queremos es que se respete y se traduzca ese número de hablantes de español en una presencia en las administraciones. Y eso, bueno, pues es un trabajo que tenemos por delante, apasionante. Se me ocurre una malicia. Pues dígamela, usted deme ideas. Sí, no, mire qué malicia. Efectivamente, Canadá sabe que tiene 2 lenguas oficiales. Ahí sí hay lenguas oficiales que lo lucharon los franceses. Curiosamente, con respecto a lo que tú dices de Estados Unidos, en los medios de comunicación que están más creciendo, porque hasta los propios angloparlantes o italoparlantes y tal les interesa hablar español porque tienen el mercado más grande. Excuso decirlo, ahora que se ha firmado Unión Europea-Mercosur, ese grandísimo acuerdo de 700 millones de personas, casi triplica el mercado norteamericano, si no unimos con Canadá, etcétera. Pues en Canadá ahora parece ser que casi la población hispanoparlante supera a la francesa, porque sí, la francesa está muy localizada, como usted sabe, en Quebec. Entonces la malicia es hasta qué punto podemos exigir una lengua oficial para una minoría que es mayoritaria también culturalmente en Canadá, y ahí sí que, al igual que la Constitución no contempla una lengua oficial en Estados Unidos, sí lo contemplan, y nosotros lo hemos realizado en los condados, en los county, etcétera. Entonces todavía hay mucho campo, tiene usted razón. Allí donde se contempla sobre todo administrativamente, en los condados, en los, digamos, municipios, ayuntamientos norteamericanos, se llaman condados, como usted sabe, ahí puede contemplarse eso también. Y en Canadá le digo esto, pero ahora vamos a pasar a el mayor país hispanoparlante, el gigante México, donde tenemos ahí en el Estadio Azteca toda la fiebre del fútbol. Don Roberto, que anda con la camiseta de México, de la CECA, la Meca de Veracruz, me parece, si no está en Ciudad de México. Don Roberto, desde la patria que mayor hispanos nos contemplan, 150 millones que hablan español en general, más los otros probablemente 20 o 30 en Estados Unidos. Don Roberto Ceballos, dígame lo que haya menester incluido, ¿qué opina en el fútbol, que hasta Paraguay ha ganado a Alemania, cuando decían, una anécdota, que el fútbol eran
los que ganaban el fútbol eran 11 personas vestidas con pantalón corto y que normalmente eran alemanes. Pues Paraguay ha derrotado a ese coloso del fútbol. Dígame, que estoy muy contento por ello, y por México. ¿Qué opina usted de este mundo de los hispanoparlantes que tienen tan cerca a ese Estados Unidos? ¿Don Roberto Ceballos está por ahí presente? Pues debe estar viendo algún fútbol. Vamos a pasar a Colombia. Elizabeth Rondón. Claro, este programa dura mucho y tiene usted razón. A veces desconectan los corresponsales y yo no les aviso, porque esto es lo que tiene el directo. Doña Elizabeth, desde Colombia puede hacer la misma pregunta. Segunda patria más importante hablando español de Sudamérica. Comente usted algo, doña Elizabeth, por favor. Gracias, gracias. Desde la sucursal del cielo. Gracias, estimado director. Profesora Gloria, un saludo desde la sucursal del cielo. Definitivamente hoy hemos tenido un programa de lujo. Muchas gracias por estar acá, siempre bienvenida. Como psicóloga, sé perfectamente que la lengua materna es la matriz donde se configuran el pensamiento, la seguridad emocional y la identidad del individuo desde la infancia. Desde su experiencia en Hablamos Español, defendiendo la educación en la lengua materna, ¿qué secuelas psicológicas y de desarraigo cognitivo observa en los niños cuando los sistemas educativos les imponen barreras o restricciones para aprender y expresarse en su propio idioma? Le pregunto porque me ha parecido muy interesante cuando usted hacía referencia a los detractores del español y me gustaría que profundizara al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y de verdad le agradezco que mencione la cuestión de la lengua materna porque para nosotros es importantísima y a mí me avergüenza compartir profesión con docentes que sabiendo lo importante que es la lengua materna luchan para que los niños hispanohablantes no puedan estudiar en su idioma. La mayor parte, fíjese, es curioso, la mayor parte de los del cuerpo que nutre al nacionalismo son docentes. Es increíble. Y muchos de ellos utilizan la enseñanza como apostolado. Como me decían al principio, me mandaban correos electrónicos y me decían, yo elegí la profesión docente precisamente para conseguir que mi lengua... Y digo, ¿será posible? Pero qué falta de ética profesional. Bueno, pues lo que hemos visto, pues en primer lugar, es un intento de sustitución lingüística. ¿Qué intentan hacer? Pues desde los más pequeños, que ya aprendan a leer y escribir en otra lengua, que como usted sabrá es una aberración, porque a un niño le resulta muchísimo más sencillo aprender a leer y escribir en su lengua y aprender otra después. Pero lo hacen así para castrarlos, para que ya vayan por el carril de que su lengua no es esa. Y de ese modo pues ya consiguen, pues sí, claro, que la lengua de casa no tenga prestigio porque la lengua de casa no es la lengua de la escuela. Eso es negativo para los niños y cambiar ese idioma, que es algo, a mi modo de ver, vamos, que es aberrante. Y después en las comunidades donde las lenguas son más diferentes, como por ejemplo en la comunidad vasca, nosotros hemos tenido casos de niños con muchísimos problemas. Recuerdo el caso de algunos se acabaron por marchar, se fueron porque, yo le puedo contar cosas que a veces no puedes trasladar a la prensa porque no tienes pruebas, o las pruebas que tú has reunido no las puedes utilizar públicamente, pero nosotros sabemos que en algunas ocasiones pues a los niños no se les dejaba comunicarse con sus compañeros si no hablaban euskera, etcétera. Hay muchas familias que se han ido a vivir a otro sitio y después recuerdo el caso de una mamá. Esta chica era inglesa y tenía un niño, era una madre, pues ella sola, no tenía pareja. Y tenía unas dificultades enormes porque el niño se había criado en la comunidad vasca, ella le había enseñado español y el niño se mordía las uñas y mordía los dedos tanto que llegó a tener toda la piel de las yemas de los dedos levantada de la tensión que le producía ir al colegio porque no entendía absolutamente nada. O sea, esas cosas que parecen aberrantes están pasando. Nosotros tuvimos hace poco el caso de una familia con 2 niñas. Eran 2 niñas procedentes de un país de Hispanoamérica, hablaban español, en su país tenían muy buenas notas y claro, su rendimiento bajó completamente. ¿Por qué? Pues porque todas las asignaturas eran en euskera y no les ofrecían un colegio en español, aunque legalmente tenían ese derecho. Entonces las niñas lo pasaban fatal y la profesora le decía a sus compañeros que tenían que ayudarlas a hablar euskera y que por eso cuando les hablaran en español no les contestaran. O sea, este tipo de barbaridades para nosotros, no le digo que son el día a día, pero son
por desgracia, bastante frecuentes. Y a mí me alegra indignarme todavía al oír estos casos. O sea, yo siempre digo, el día que me llame una madre y me cuente esto y yo no me eche a llorar o no me enfade o no diga me voy a la calle porque voy a dar una vuelta porque ya no lo aguanto, ese día tendré que dejar la asociación porque entonces ya no serviré para esto. Pero por ahora me sigo indignando. Gracias. Desde esta Europa también plurilingüe, se me ocurre que María José Rodríguez Carvajal es siempre tan ilustrativa, porque además de que domina francés, inglés y bastante alemán y tiene 2 hijos multilingües, ella, que se criaron en Bruselas y pasó mucho tiempo, puede seguramente encarrilar el tema desde esta Unión Europea y cómo llevan esos idiomas, que hay muchos dialectos, ella nos puede hablar de estas cifras sin duda, para que comparemos un poquito este fundamentalismo lingüístico de algunas minorías en esta Españita plural y diversa. Doña María José, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, Javier. Lo que me gustaría hacer en primer lugar es felicitar a doña Gloria Lago y animarla a que continúe este trabajo tan valioso, tan necesario. Y de paso también hacer un comentario. Yo estoy pensando durante todo el transcurso del programa en la audiencia americana, ¿no? ¿Qué estará pensando, ¿no? Cuando se plantean estas situaciones en España, ¿no? La mayoría probablemente no conozcan estas tensiones tan absurdas que tenemos en la península ibérica, ¿no? Pero bueno, por haber vivido fuera, como mencionaba Javier, por haber vivido en otro país europeo muchos años, pues precisamente creo que es importantísimo darle valor a lo que nos une y no a lo que nos separa, que es el idioma español. Y bueno, por supuesto que aplaudir esta labor de Alianza por el Español. Y en esta línea, como yo he desarrollado mi actividad profesional y la sigo desarrollando como asesora de la Unión Europea, también soy profesora de Derecho Internacional y Derecho Europeo, pues esto me permite estar familiarizada con herramientas que existen en la Unión Europea, y quería aprovechar para poner un pequeño granito de arena en el programa y quizá dar alguna idea. En la Unión Europea existen programas que pueden quizás ser útiles, porque si hablamos de sociedad civil, como es el caso, algunos programas van dirigidos justamente a que esta sociedad civil pueda tener los medios para hacer acciones que son de interés general, y yo creo que esta realmente lo merece. Y, por ejemplo, pues citar el programa Ciudadanía, Derechos y Valores de la Unión Europea, que bueno, pues todos los programas tienen sucesivas convocatorias que se van abriendo, y a ver, sería cuestión de conocer la oportunidad para presentar un proyecto de estas características. Y también hacer otro comentario. También hay un programa que es Europa Digital, y al hilo de esto mencionar que la inteligencia artificial quizá nos pueda salvar bastante de algún modo, ¿no? En este caso, porque afortunadamente el español es uno de los idiomas más digitalizados del mundo, y la inteligencia artificial es difícil que se pueda manejar pues en euskera o en catalán o en gallego, ¿no? En cambio, en español perfectamente podemos usar la inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues con todo esto que tenemos sobre la mesa, esperemos ser sensatos, esperemos pues poner las cosas, darle sentido y unirnos todos, que es el leitmotiv de este enlace iberoamericano, unirnos todos los iberoamericanos y la iberofonía, y conseguir grandes cosas juntos. Y no quiero extenderme más, y le cedo la palabra, aunque no hay una pregunta concreta, pero simplemente una pequeña aportación. Así que nada, muchas gracias. Querría también, respaldando lo que tú señalas, pues es la tercera lengua más utilizada en Internet. Lo tengo aquí delante, acabo de buscarlo ya que me orientaste. Y la tercera lengua más utilizada en Internet y el ecosistema digital en español es
en plataformas y redes sociales es la segunda lengua más utilizada en redes globales como YouTube, Facebook, X, LinkedIn. Y curiosamente es el segundo idioma más visitado en la Wikipedia. Por lo tanto, creo que sin duda el español, después del inglés obviamente, y este gran número y volumen de usuarios es lo que debemos de impulsar. Este programa es un claro exponente de lo que la tecnología con esta misma lengua podemos hacer, porque tenemos la base que es cultural y que también incluye jurídica, gastronómica, musical. Ahora le quería decir, doña Gloria, ¿hasta qué punto también es fácil que la emigración que está habiendo y la inversión de América Latina en Europa hará, porque hay muchísimos nacionales de Sudamérica, etcétera, que están viniendo a la Unión Europea en todas sus facetas y luego por el espacio en Schengen vienen legalmente porque tienen que cruzar un océano y es difícil hacerlo en patera. En cualquier caso, ¿hasta qué punto también eso no nos dará una ventana de oportunidad para que el español tenga una gran consideración en Europa y pueda ser una de la cuarta lengua oficial de trabajo de la Unión Europea? ¿Pueden ustedes aspirar desde la Alianza por el Español también a ese, digamos, activismo internacional? ¿Qué le parece? Sí, nosotros estamos muy interesados, por ejemplo, en que se elija el español como segunda lengua extranjera. Y en lo que se refiere, de hecho, hemos hecho ya algún sondeo en algún país, es algo que he hecho yo recientemente, y vemos que es una lengua que los alumnos aceptan con agrado. Es decir, yo creo que hay un campo ahí muy bueno para que nos movamos en ese sentido. Y en cuanto a la llegada de personas de Hispanoamérica, pues lo importante es hacerles entender la importancia que tiene transmitirles esa lengua a sus hijos y que siga siendo la lengua de la familia. Si eso se consigue, pues probablemente podría haber algunos cambios en las políticas lingüísticas de Europa, pero sobre todo eso, despertar o reafirmar el valor de tener una lengua como el español en la familia, ¿no? Y dicho esto, yo me voy a tener que despedir con pena, pero es que ya me es la hora de marchar. ¿Me permites, querida Gloria, si luego cerramos y cierras ahora mismo, pero ¿te parece que hagamos una última pregunta y luego yo hablo del ámbito económico y del español y cerramos el programa? Solo quisiera, ¿te parece bien que una pregunta corta y cerramos el programa y te despides desde Buenos Aires? ¿Te parece bien? Sí, perfecto. Venga, la última, nos despides de nuestra audiencia y ya seguimos nosotros cerrando este tema tan apasionante y dándote la enhorabuena. Adelante, estimado Hernán Sabater, me imagino, desde Buenos Aires. Por favor, Hernán. Gloria, desde Buenos Aires, una de las capitales culturales de América, observamos con preocupación cómo la globalización tiende a homogeneizar el pensamiento a través del idioma. Con el lanzamiento de la Alianza por el Español, ¿cómo podemos articular una estrategia conjunta entre España y el Cono Sur para que nuevas generaciones no perciban el castellano como una lengua de segunda categoría frente al empuje anglosajón, sino más bien como un vehículo de su propia soberanía e identidad? Pues en eso estamos, y yo creo que además de este programa pueden surgir, algunas colaboraciones interesantes. Yo les invito a ustedes, si este asunto les mueve, lo hablábamos antes con Romna, si quieren de alguna manera, yo tampoco quiero presionarlos, pero si de alguna manera quieren ustedes colaborar o aportar ideas, estamos abiertos a la colaboración y muy interesados además en buscar en los países de Hispanoamérica, en algunos ya lo tenemos, personas de enlace para abrir pequeñas delegaciones que puedan ser una ventana para conocer más la realidad lingüística del país y ver formas de colaboración. Es muy importante lo que usted señala y le invito, si tiene tiempo, ya sé que estamos todos con una vida muy agitada, pero si le apetece, a colaborar con nosotros. Desde Enlace Iberoamericano es nuestro anhelo y, por supuesto, con la base matriz de nuestra lengua y a personas tan entusiastas y tan comprensivas como nuestra invitada, a la cual despido porque tiene otras citas, Gloria Lago. Según José Luis García Delgado, el español no solo es de patrimonio cultural, ni es un motor macroeconómico de primer orden. Está comprobado científicamente que compartir nuestro idioma y también
nuestros aspectos culturales, multiplica por 4 los flujos comerciales. Entre nuestros países, culturalmente, por 4 es más fácil entrar culturalmente entre la iberofonía. Y por lo tanto, además de que echamos novias, porque fíjese usted, podemos tener un ritmo latino, la emigración procura hoy, con la inversión y el acuerdo recientito, aún saliendo del acuerdo calentito de Unión Europea-Mercosur y la actualización con México, creo que Europa, con personas como Gloria Lago, tiene que hacer ese enlace iberoamericano, tiene que volver todos los puentes de los italianos, de los alemanes, de los sefardíes, con nuestra Sudamérica y América Latina. Hoy decirle que en Enlace Sudamericano, nuestro podcast hermano, dentro de unas horas, Enlace Sudamericano, pues va a hablarse de la promoción de la identidad gastronómica y turística de Argentina. Ahí es nada, de la mano de una invitada, Eliana Esnaola, y a su vez, como contrapunto triste, tendríamos, y va a haber un especial terremoto registrado sobre ese seísmo tan terrible registrado en la fraternal Venezuela, y tendremos también como gran corresponsal a don Gabriel Eduardo Piñeros. Creo que nuestro enlace sudamericano sirve desde otra perspectiva, la sudamericana, a tender todos esos puentes de integración. Pues, querida audiencia, yo creo que este programa, que ha sido un poco vibrante por mi parte, pero también comprendida por nuestra invitada, me ha enseñado que la conversación entre nosotros, desde México, Ecuador, Argentina y España, debe de ser más civil, más sociedad que Estado. Nuestras instituciones tradicionales, como la red de academias, el Instituto Cervantes, los ministerios de Exterior y toda la democracia burocrática, llamémosla, y se olvida de que ahora la sociedad civil tenemos que demostrar, como lo hace nuestra invitada protagonista, Gloria, tenemos que estar dispuesto a ser el portador de nuestra propia soberanía cultural. Yo me despido con el orgullo hoy más que nunca, de pertenecer a una potencia cultural, no solo humana y económica, sino algo que es la comunidad lingüística que nos une estrechamente en el español y el portugués. Y también una enorme consideración, y ella me lo dijo, a las otras lenguas que van de todas las comunidades originarias e indígenas a nuestros ámbitos regionales. Es el español el que nos abraza a todos en esta diversidad. Ella, como universitaria y maestra y profesora, sabe que la unidad en la diversidad es lo que nos hará muy fuertes. Somos 900 millones de almas culturales unidas por una misma raíz y un destino que tiene que ser compartido en este escenario global, porque tenemos mucho que aportar. Muchas gracias por habernos acompañado, y sobre todo a nuestra protagonista Gloria, y también a nuestros corresponsales. Y en esta edición de Enlace Iberoamericano, mantengan el orgullo y digan: ¡viva Iberoamérica, carajo! Ate logo, ata sempre, mi asenti. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa radio podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www